la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias porque nos permite cantar y exaltar a aquel que resucitó, aquel que dejó la tumba vacía, aquel que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Amén. Y en esta tarde vamos a recordar un poco el recorrido que hemos hecho en estos días de lo que ha sido la Semana Mayor, donde días atrás recorrimos juntos el camino de Jerusalén, ¿verdad? De Jesús hacia Jerusalén, donde fue la entrada triunfal, donde gritaban, ¿verdad? Con palmas y gritos decían, Hosana al Hijo de David. Y la multitud, hermano, lo aclamaba como rey. Pero recordemos una cosa, que ellos clamaban porque pensaban que Jesús venía a darles esa libertad, ¿verdad? Esa libertad política a esa opresión de Roma. Pero esa misma multitud, hermano, influenciada por los líderes religiosos, cambió su canto. El Hosana se transformó en crucifíquenlo. En esa cuestión de días, hermano, el entusiasmo se volvió rechazo. La adoración, entre comillas, porque había sido una adoración falsa, se convirtió en burla. Ese grito, hermano, nos recuerda la fragilidad del corazón humano y la profundidad del plan divino, porque lo que parecía una derrota, hermano, era en realidad el cumplimiento de ¿qué? Del propósito eterno de Dios para la vida de aquel que habría de creer. Y hermano, ese es el contexto que escuchamos camino, o las burlas, mejor dicho, ahí en el Gólgota, donde decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así que el día de hoy, hermanos, nos detendremos en esa frase, porque en ella, hermanos, se revela el corazón del Evangelio. Él no se salvó a sí mismo. ¿Por qué? Porque era necesario que Él muriera para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Amén. Así que acompáñeme a Mateo capítulo 27, versículo 42. Mateo 27, capítulo 27, versículo 42. Dice la palabra de Dios, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Se lo repito, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, buen Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites cantarte, nos permites exaltarte, permites que podamos abrir nuestra boca en esta tarde, Señor, para poder proclamar las verdades de tu palabra a través de estos cánticos. Y hoy venimos delante de ti, Señor, en este día de resurrección, Señor, con el corazón agradecido y lleno de gozo. Gracias porque, Señor, en el Gólgota se escucharon esas palabras de burla. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y eso, entendemos con eso, Señor, que esa verdad es el corazón del Evangelio. El Señor, tu Hijo Jesucristo, no se salvó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Por ello, te damos gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y preparar nuestro corazón para recibir tu palabra en esta hora, Dios. Que cada palabra nos recuerde que por Cristo es que vivimos. Nuestra fe no es vana, nuestra esperanza, Señor, no es ilusión, y nuestra salvación, Señor, no es incierta. Pedimos, Señor, que ayudes al predicador para que pueda exponer tu palabra de manera fiel, de manera clara, Señor, y que mis hermanos la puedan recibir de esta manera, Señor, para que nuestras vidas puedan ser edificadas en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el Cristo resucitado. Amén, amén y amén. El contexto, hermano, del que habla el autor de Mateo
está cargado de ironía, porque los líderes religiosos, hermano, se burlaban ¿de quién? De Jesús, pensando que su incapacidad para salvarse era prueba de su debilidad. Hermano, los líderes religiosos pensaban eso, que no se podía salvar y que eso era prueba de su debilidad. Sin embargo, hermano, entendemos y sabemos que Cristo pudo haberlo hecho. Sin embargo, Él no venía a cumplir su objetivo, Él no venía a cumplir sus deseos, sino el deseo del Padre. Y el deseo del Padre es que Él muriera en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque humanamente no había otra forma de que usted y yo pudiéramos ser librados de nuestros pecados. Era necesario que el Cristo Redentor muriera en esa cruz para que usted y yo pudiéramos obtener el perdón de pecados y poder ser reconciliados para con Dios. Entonces, esa realidad, hermano, esa frase revela el corazón del Evangelio, como lo mencionábamos hace un momento. Él no se salvó a sí mismo porque estaba, hermano, ocupado salvándonos a nosotros. Él estaba ahí salvándonos a nosotros. Y la repetición del verbo salvar, hermano, en este versículo es clave. Los hombres lo usaban como una burla, pero Dios lo usaba como proclamación. Hermano, lo que parecía una derrota ahí en la cruz era la victoria de la expiación. Era la victoria que cambiaría la historia. Era el hecho que iba a cambiar totalmente la historia de la humanidad. Y la historia de la pasión, hermano, y resurrección de Cristo no comienza en el Gólgota. No comienza en el Gólgota, ni siquiera comienza, hermanos, en el sepulcro. Comienza en el plan, hermano, eterno de Dios desde Génesis 3:15, cuando se anuncia que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Ya estaba desde ese punto, desde ese momento, trazado el camino hacia la cruz y la tumba vacía, hermanos. Ya que el Antiguo Testamento estaba lleno, hermano, de sombras y figuras. El Cordero Pascual en el Éxodo 12, cuya sangre libraba de la muerte, es una sombra y figura de lo que había de venir. El sacrificio de Isaac, hermano, en el Génesis 22, donde Dios provee un sustituto. En lugar de que Abraham matara a su hijo Isaac, Dios proveyó un cordero. Recuerde la historia, cuando dijo, estaba un cordero atorado entre las ramas, y dijo Abraham a su hijo, el Señor ha provisto para el sacrificio. El siervo sufriente de Isaías 53, hermano, que carga con nuestras iniquidades. Todas estas cosas, hermanos, son señales que apuntaban a un mismo clímax. El momento en que Cristo, hermano, el verdadero Cordero, no se salvaría a sí mismo para salvar a los que habrían de creer. Para salvarlo usted, para salvarme a mí. Amén. Y eso es maravilloso, hermano, que podemos ver en la Escritura, ver cómo toda la Escritura converge en ese instante decisivo. Todo eso tenía un fin y un propósito. Y hoy recordaremos 3 escenas, hermano, que tuvieron lugar en la historia y que esas 3 escenas son la base de nuestra fe, son la base del cristianismo: la cruz, el sepulcro y la tumba vacía. Cada uno, hermano, revela un aspecto de la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos al primer encabezado. Vamos a nuestro primer encabezado, que es la cruz, expiación sustitutiva. Y acompáñeme a leer Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6. Isaías 53, versículo del 4 al 6. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y Él cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él,
y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por caminos, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Y esto, hermano, muestra que el siervo de Jehová cargó con nuestros pecados, y el verbo nasa en el hebreo significa llevar o cargar. Y lo que enfatiza es que Cristo tomó sobre sí lo que nos correspondía a nosotros. Cristo, hermano, tomó sobre sí mismo lo que le correspondía a usted, lo que me correspondía a mí. No es un acto simbólico, hermano, sino un acto real de parte de él. Porque la cruz, hermano, es el lugar donde la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran. R.C. Sproul decía, en la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha y su misericordia fue derramada. Hermano, esos dos acontecimientos se encuentran en la cruz, la justicia de Dios, pero el amor de Dios también. Donde, hermano, la justicia de Dios fue satisfecha, pero también su misericordia, hermano, fue derramada sobre nosotros. La segunda carta a los Corintios, Pablo dice y afirma, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y aquí el contraste, hermano, es radical. El inocente se convierte en el culpable para que el culpable pueda ser declarado inocente, pueda ser declarado justo. Jesús, hermano, que era inocente, libre de pecado, fue declarado culpable para que usted y yo pudiéramos ser declarados justos y libres, hermano. John Stott añadía, la esencia del pecado es que el hombre se pone en lugar de Dios. La esencia de la salvación es que Dios se pone en lugar del hombre. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Eso significa, hermano, que la cruz no solo es un símbolo de sufrimiento, sino el acto jurídico y el amoroso de Dios, hermano, que trata con el pecado de manera definitiva. Ahí en la cruz, hermano, Cristo pagó por todos sus pecados. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Ahí en la cruz, hermano, Cristo pagó. Dios trató con el pecado de manera definitiva. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando usted y yo pecamos? Cuando usted y yo pecamos, ¿qué sucede? ¿Perdemos la salvación? Cuando usted y yo pecamos, ¿qué es lo que acontece? Somos separados, somos cortados de la comunión con Dios, pero no perdemos la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación la obtuvo Cristo, no la obtuvo usted, no la obtuve yo. Mis pecados pasados, presentes y futuros fueron completamente perdonados, hermano, en la cruz del Calvario. Ahí, hermano, Dios trató con el pecado de manera definitiva. Así que usted, hermano, no tiene que hacer absolutamente nada, solamente ir en arrepentimiento a Dios y pedir perdón cuando usted y yo llegamos a pecar. Agustín de Hipona, hermano, lo expresó así: la cruz fue el púlpito desde el cual Cristo predicó el amor. La cruz fue el púlpito desde el cual Cristo predicó el amor. Y te lo ilustro de esta manera. Es como un juez que juzga y condena a alguien justamente, condena al culpable de manera justa, pero ese mismo juez que condena al culpable de manera justa, luego se levanta de su lugar y le dice, ¿saben qué? Sí lo condené de manera justa y él es culpable, pero yo quiero pagar por él. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. El juez justo nos condenó justamente, pero ese mismo juez se levantó y tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra condena para que nosotros recibiéramos su libertad, para que hoy usted y yo pudiéramos recibir la libertad en Cristo. Hebreos 9:26 dice, se presentó una vez para siempre para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo.
¿quién llevó a la cruz a Jesús? El Padre. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Para pagar por nuestros pecados que nosotros mismos no podíamos pagar, hermano. Es ahí donde se establece la base, hermanos, el sacrificio único y definitivo. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. De esa manera, al ser una forma universal la base, el sacrificio único y definitivo, hermano, pasa a ser con Pedro algo más íntimo. ¿Por qué? Porque Él cargó lo mío y Él cargó lo tuyo. Lo que tú debiste haber pagado, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Y al hacerlo, hermano, Dios no solo mostró su amor para contigo, sino también su justicia. Cuando Dios lo hizo, a través de Cristo, Dios mostró su amor, pero también mostró su justicia. Romanos 3:25-26 nos dice, Dios muestra su justicia al justificar al pecador por medio de la sangre de Jesús. ¿Cómo es que Dios muestra su justicia en el pecador? Justificándolo por medio de la sangre de Jesús, hermano. Y es ahí donde se cierra el círculo. El juez justo tomó la pena en nuestro lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13, añade algo extraordinario y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y aquí vemos, hermano, que la cruz no solo nos libera del pecado, no solamente nos hace libres, también nos hace libres de la maldición que pesaba sobre nosotros. Y esto, hermano, nos lleva a la primera pregunta que nos debe confrontar. ¿Quién puede contemplar la cruz y seguir pensando que el pecado es un asunto ligero? Hermano, si a Jesús le costó su sangre, su vida, el pecado en la cruz, tú y yo no podemos tomar a la ligera el pecado en nuestras vidas. Por eso es que debemos esforzarnos de vivir una vida en santidad, porque no podemos, como hijos de Dios, tomar el pecado a la ligera. No podemos, hermano. Ahora, la cruz, hermano, no fue el final. Para los religiosos judíos, para Satanás, parecía que eso había sido el final de todo, habían acabado con el Hijo de Dios. Sin embargo, después del sacrificio vino, hermano, el silencio del sepulcro, donde parecía que todo, hermano, había terminado. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el sepulcro, la realidad de la muerte. Vamos a Mateo, capítulo 27, versículos 59 y 60. Mateo, capítulo 27, versículos 59 y 60. ¿Ya lo tiene? ¿Ok? Dice de esta manera, y José de Arimatea, tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su propio sepulcro nuevo, que había excavado en la roca. Y después de rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mateo, hermano, recalca en este texto la realidad histórica de la muerte de Cristo, de la muerte de Jesús, y él pone énfasis en el cuerpo, en la sábana limpia, el sepulcro nuevo y la gran piedra. Y esta parte, hermano, de lo que Mateo recalca, no son adornos literarios para que la narrativa tenga un poco más de accesorios literarios. Son pruebas, hermano, de que Jesús realmente murió. Y sabemos que durante muchos años se ha tratado de quitar esa parte de la historia. Muchos que están en contra del cristianismo, muchos que están en contra de que Jesús resucitó realmente, de que Él resucitó, hermano, dicen que los discípulos cavaron en la tumba un túnel por donde después fue
fue llevado Jesús, ¿verdad? Y que de esa manera por eso ya no estaba en la tumba. Que así como algunos, ¿verdad?, delincuentes hacen sus hoyos en la cárcel, ¿verdad? Así dicen muchos, pero sin embargo lo que muestra Mateo es la realidad de que Jesús realmente murió. Pedro en Hechos 2:31 cita el Salmo 16:10, donde dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto, hermano, confirma que Cristo fue, hermano, sepultado, pero no vería la corrupción como una persona común. Esa repetición de detalles del evangelio, hermano, son un recurso apologético. La muerte fue real y por lo tanto la resurrección también lo sería. Jesús ya no estaba en el sepulcro, Jesús ya no estaba ahí en esa tumba. Y escucha esto, la muerte real de Cristo asegura que la resurrección, hermano, no fue simbólica, sino histórica. Spurgeon decía: el silencio del sepulcro fue el preludio del canto eterno. La tumba quedó vacía. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ya no está ahí. Él ha resucitado como Él lo había dicho. Y eso es glorioso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo explicó en Juan 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce fruto. Era necesario a la muerte, pero también era necesario, hermano, que Él resucitara. Y aquí vemos que la muerte no es el final, sino el inicio ¿de qué? De la multiplicación. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermano, Isaías nos dice que Él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Isaías 53:11. Isaías 53:11. Él quedó satisfecho de ese sacrificio, hermano. Cristo no murió en vano. Su muerte, hermano, produjo fruto eterno y Él mismo quedó satisfecho al ver la salvación de muchos, en los cuales está usted y estoy yo. Amén. Así que lo que parecía, hermano, derrota en el sepulcro era en realidad el inicio de la victoria y la satisfacción del plan eterno de Dios. Del plan eterno de Dios. Entonces, el sepulcro, hermano, nos enseña que la fe no siempre se vive en la luz del triunfo. El sepulcro nos enseña que la fe no siempre se vive en la luz del triunfo, sino en el silencio de la espera. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo asegura que nuestra salvación, hermano, la salvación tuya, la salvación mía, no es simbólica, es real, es histórica, pero también es una salvación completa en Él. Amén. Es una salvación completa en Él. La pregunta sería, ¿qué hacemos tú y yo cuando Dios guarda silencio? ¿Qué hacemos tú y yo cuando Dios guarda silencio? ¿Qué hacemos cuando parece que Dios no está extendiendo nuestras oraciones? ¿Qué haces tú y yo? ¿Qué hacemos tú y yo cuando parece que la muerte, aquel problema, aquella situación, aquella necesidad tiene la última palabra? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? ¿Seguimos esperando en Él? Esperando la respuesta, esperando que Él es soberano y que Él dará una respuesta a nuestra oración, o empiezas a resolver tus problemas a tus posibilidades y a tus habilidades, o empiezas, hermano, a buscar otras fuentes. ¿Qué hacemos cuando Dios guarda silencio y parece que la muerte, los problemas, las situaciones difíciles en nuestra vida parecieran tener la última palabra? ¿Qué es lo que hacemos usted y yo? Recordemos que, aunque parecía que Dios guardaba silencio, hermano, el Salmo 35 nos recuerda que el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana, dice, vendrá la alegría. Es decir, lo que estés pasando no durará por toda la eternidad. Aún la muerte, hermano,
La muerte solamente es la transición para estar del otro lado de la eternidad. El sepulcro, hermano, fue el silencio, fue el escenario del silencio, pero también el umbral de la victoria. Porque al tercer día, ¿qué cree, hermano? ¿Qué sucedió al tercer día? La tumba habló y habló con poder. La tumba vacía fue la resurrección corporal y la victoria sobre la muerte en ese día. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. Mateo 28, versículos 5 y 6. Recuerde que leo para usted en Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra: el ángel dijo a las mujeres: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura que no estaba ahí? Porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. ¿Quién? Jesús. ¿Qué cosa? Su cuerpo. Vengan y vean dónde estaba. El énfasis, hermano, en la realidad corporal de la resurrección nos marca lo siguiente. El ángel dijo: no está aquí. Y cuando usa esa palabra o cuando hace esa expresión, da una evidencia histórica. El sepulcro está vacío. Cuando él dice ha resucitado, nos muestra la acción divina, hermano. El cumplimiento de ¿qué? De esa promesa. Jesús dijo que él lo había anunciado anteriormente, y cuando el ángel le dijo, tal como dijo, la resurrección no fue una sorpresa. Cuando el ángel expresa eso, nos muestra que la resurrección no fue algo que diga, wow, había resucitado, no sabíamos, nos tomó por sorpresa. No, simplemente fue el cumplimiento ¿de qué? De la profecía que Jesús ya había hablado de sí mismo. Entonces la resurrección, hermano, es el sello de Dios sobre la obra de Cristo. Pablo nos afirma en primera carta a los Corintios 5:17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en vuestros pecados, pero porque Cristo resucitó, nuestra fe no es en vano, hermano, no es en vano. La cruz nos perdonó, pero la resurrección, hermano, nos da la certeza. ¿Cómo es que tú tienes la certeza de la resurrección? ¿Cómo es que tú y yo la tenemos? Porque Cristo resucitó. Por eso es que usted y yo tenemos certeza de resurrección. John Stott, hermano, decía algo muy interesante y lleno de verdad. Él decía: la cruz sin la resurrección es derrota. La cruz sin la resurrección es derrota. La resurrección sin la cruz es ilusión. Pero juntas, hermano, son el evangelio. Juntas son el evangelio. ¿Por qué? Porque si solamente hubiese sido la crucifixión sin la resurrección, entonces hubiera sido una derrota de Jesús. Hubiera sido totalmente derrota. Y la resurrección, hermano, sin la cruz, es una ilusión únicamente, algo ilusorio. Pero, hermano, como ambos acontecimientos fueron una realidad, juntas son el evangelio. Cristo, amada iglesia, no solo venció la muerte, la desarmó por completo. La desarmó por completo. Por eso es que tú y yo no debemos tener miedo a morir, porque hay una esperanza eterna, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos, hermano, y esta es la promesa que debe ser como una flecha en tu corazón. Si Cristo, hermano, no quedó en la tumba porque resucitó, tú y yo también lo haremos. Nuestra tumba, hermano, un día quedará vacía también. ¿Por qué? Porque si la muerte no lo retuvo a Él, no lo detuvo a Él, tampoco lo hará con nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos de Cristo. Por eso. Y un día esa tumba se va a quedar vacía. Cuando Él venga en gloria, los muertos en Cristo, dice Pablo,
resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos levantados. Y esa es la esperanza, hermano. Por eso es que tú y yo, como hijos de Dios, no podemos caminar en este mundo en desesperanza. ¿Qué va a suceder el día que me muera? A veces vivimos más preocupados. ¿Con quién se va a quedar mi perro? ¿Con quién se va a quedar mi familia? ¿Con quién se va a quedar esto? ¿Con quién se va a quedar aquello? Y vivimos más preocupados por eso. Hermano, como decía una hermana en la iglesia de un pastor, decía, yo he estado orando que antes de que me muera, el Señor me permita conocer Europa. Hermano, no. Gloria a Dios por Europa, ¿no? Pero es mucho mejor estar con Cristo. Y a veces vivimos más preocupados por lo terrenal, hermano, que por lo eterno. Vivimos más preocupados que si el día de mañana morimos, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo, de mi esposa, de mis padres? ¿Qué va a ser? Hermano, lo que tenga que ser, tú no tienes control sobre eso. Cristo sí. Cristo sí tiene control sobre eso y en eso debemos descansar. Pero hermano, un día seremos levantados, un día seremos resucitados. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Amén. Segunda de Timoteo 1:10 dice, nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Quedó derrotado y siempre ha sido derrotado. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz del Calvario, hermano. Y es por eso que digo que nuestra tumba quedará vacía, porque primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22, dice, Cristo resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Así también, dice, en Cristo todos seremos vivificados. Amén. La resurrección, hermano, es victoria total. Cristo, hermano, tiene las llaves y el poder y la autoridad sobre la muerte. Por eso es que la muerte ya no tiene poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Ya no tienes. ¿Por qué? Porque Cristo la derrotó en la cruz del Calvario. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Entonces, si Cristo resucitó y la tumba quedó vacía, hermano, ¿cómo es que tú y yo no viviremos cada día con esperanza, victoria y gozo en Él? Y si usted y yo no vivimos de esa manera, es porque vivimos arraigados a lo terrenal. Es porque vivimos arraigados al aquí y a la ahora. Pero el creyente, hermano, debe vivir en ese sentido, en victoria, en gozo y en esperanza. Y si Cristo, hermano, venció la muerte y ofrece vida eterna, ¿qué más podemos esperar para rendir nuestra vida al único que tiene las llaves de la muerte y del Hades? Debemos rendir nuestra vida a Él, si es que no la hemos rendido. Y hermanos, la tumba vacía no es solo un hecho histórico. Es la garantía, hermano, de que nuestra fe y que es la esperanza de nuestra vida eterna. Es la esperanza de nuestra fe y es la esperanza de nuestra vida eterna. La cruz, hermano, nos mostró el amor sacrificial. El sepulcro nos enseñó el silencio de la espera y la tumba, esa tumba vacía, nos reveló la victoria definitiva. Amén. Y hoy celebramos, hermano, que Cristo vive, y porque Él vive, hermano, nuestra fe no es vana. Porque Él vive, hermano, nuestra fe no es vana. Porque Él vive, hermano, nuestra esperanza no es ilusión, no es ilusoria. Y porque Él vive, hermano, nuestra salvación no es incierta. Es una salvación segura porque tú y yo estamos en Cristo. La tumba vacía, hermano, no solo proclama que Cristo vive, no solo proclama eso, proclama que en Él también nosotros viviremos.
Amén. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es nuestra victoria. Esa es, hermano, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y todo eso descansa en una sola verdad gloriosa. Él no se salvó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Él no se salvó a sí mismo, hermano, para salvarnos a nosotros. Y cierro este tiempo con esto que es glorioso y poderoso. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan ahí? No está aquí, dice la Escritura, porque ha resucitado tal como Él lo dijo. Amén. Cierra tus ojos. Padre eterno, hoy proclamamos con gozo que la tumba está vacía. Te damos gracias por ese acontecimiento, Señor. Gracias porque tu cruz nos dio perdón, tu sepulcro, Señor, nos enseñó a esperar, y tu resurrección, Padre eterno, nos dio la victoria. Padre, que nunca olvidemos que porque tú vives, nuestra fe es segura, nuestra esperanza es firme, y Señor, nuestra salvación es eterna. Que tu Espíritu Santo, Dios, que tu santo y bendito Espíritu Santo encienda en nosotros el poder de la resurrección para que vivamos como testigos vivos de esa victoria, de tu victoria en la cruz del Calvario. Te lo pedimos y oramos en el nombre del Cristo resucitado. Amén, amén y amén.